Hola, ¿cómo están? Familia, amigos, hermanos de la iglesia, hermanas, gracias por estar del otro lado. Queremos compartir un tema respecto a la vida después de la muerte. Y le doy la bienvenida a Diego, a Jorge, a Daniel del otro lado, ¿no? Gracias por estar ahí, muchachos. Y quería preguntarles, arranco siempre por los más viejitos, como siempre. George, quería preguntarte, ¿qué podemos estar seguros que hay vida después de esta vida o después de la muerte? ¿Qué pensás? Una respuesta de canosos, viste que cada vez estamos más cerca, entonces empezamos a estudiar estos temas. Por eso empiezan conmigo, con la gente mayor, ¿no? Los más rápidos para irse. Bueno, muy buenas noches a todos. Ante todo, una alegría, sinceramente, poder estar con ustedes. Así que mi afectuoso saludo para todos los hermanos y la gente que nos escucha. Bueno, hay algo que es muy interesante, Génesis 2:17 dice algo que Dios dijo, ¿no? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que la muerte para Dios no fue creada por Dios. El hombre nació en condiciones, obviamente, y la mujer, que fue creada con posterioridad al hombre, con condiciones ideales, en el paraíso, en el huerto, disfrutando, animalitos, convivencia, clima, lo tenía absolutamente todo y tenía vida eterna. En este momento, cuando Dios dice esto, y los invito a que lo lean durante la semana, Génesis capítulo 2, versículo 17, gozaba de todo y la muerte no existía, solo estaba anunciada, porque no era voluntad de Dios que el hombre ni la mujer murieran, como advertencia, ¿para qué? Para que no murieran. Bueno, hoy nosotros estamos en otra historia, hablando de la vida después de la muerte, pero la muerte no fue creada por Dios, fue consecuencia de la separación del hombre para con Dios. Entonces, bueno, ahora entramos a mirarlo como algo novedoso. ¿Existe vida después de la muerte? Y claro, Dios es un Dios de vida. ¿Y qué nos dice la palabra? En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, y la palabra establecido, ¿saben cuáles son uno de los sinónimos en castellano? Decretado. Esto es un decreto de Dios, dice. Repito, y de la manera que está establecido o decretado para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Esta verdad, ¿no? Que está establecido que muere una sola vez, echa por tierra unas cuantas enseñanzas, ¿no? Principalmente las de Oriente, donde los muchachos dicen que existe la reencarnación, que a partir del nivel del karma evolucionamos y nos convertimos en un ser superior y si no fuimos lo suficientemente buenos, decrecemos. Por ejemplo, una gran contradicción cuando lo comparamos con la realidad, porque en realidad en la India, que es donde se cree esta falsa doctrina, es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, si se fueran elevando por esa creencia, tendría que estar un poquito mejor. Bueno, esto está echado obviamente por tierra, por esta verdad de la palabra de Dios, cuando nosotros, a partir de este conocimiento, de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo agentes morales responsables, es decir, que no somos animales, no vamos a ser animales, y acá vamos a entrar en el tema de la muerte. Es interesante que la tanatología, que es una rama de estudio, en medio de otras enseñanzas nos dicen que lo primero que el hombre quiere escapar es de hablar de la muerte. Es un tema tan feo que la gente no quiere ni hablar y a partir de ahí genera una negación. Una de las experiencias que tuve, gracias a Dios en estos últimos 10 años había tenido un trabajo en una empresa de seguros muy importante, de chequear esto. Ustedes saben que es muy difícil vender un seguro de vida. La gente, ¿por qué? Porque la gente no quiere hablar de la muerte. En la mayoría, si hubo una respuesta de mayor intensidad que tuve a lo largo de esos 10 años, es gracioso. Muchos de ellos, los que más me decían, mire, en realidad no tengo previsto morir este año.
Y otros me decían, en realidad no tengo previsto morir. Y otros me decían, mire, cuando yo me muera, no me interesa cómo quedan los demás porque yo no voy a estar. Entonces es muy, muy, muy difícil hablar con una persona, tiene que tener un sentimiento altruista acerca del tema de la muerte. Bueno, habiendo hecho esta introducción y hablar de lo que en realidad lo que nos cuesta, ¿no? Que es el tema de la muerte, hay algo que vos me preguntaste, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, en Juan, capítulo 11, versículos 25 al 27, nos dice esto. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Acá la pregunta está hecha en el versículo 26. ¿Crees esto? Es muy importante creer en esto, primero, porque sabemos que hay una vida eterna a partir de la muerte y de la resurrección de Jesús, y que es necesario creer, ¿no? Bien, Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces acá tenemos, primero, que hay una vida eterna, absolutamente sí. ¿Y de dónde saco esto? Lo dijo Jesús. No hay palabra que pueda contradecir, así como Dios en el huerto del Edén, teniendo vida eterna, Adán y Eva les anunció que si pecaban se iban a apartar, iban a morir. Jesús nos dice que si creemos en Él, por medio de su resurrección, tenemos vida eterna y vivimos eternamente. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es la muerte en sí, ¿no? Esto que nos cuesta tanto hablar. Definición de muerte física es la separación del cuerpo y el alma. En realidad la palabra muerte significa, traducida al idioma original, digamos, separación. Esa es una muerte. Y después existe la muerte espiritual, porque cuando peca Eva y Adán, ¿no? En orden sincrónico, ya estaban muertos. Pero ¿cómo que estaban muertos? Si ellos siguieron hablando con el Señor. Estaban muertos espiritualmente a partir del momento que pecaron, pero físicamente se concretó esa muerte espiritual a consecuencia de su pecado, lo que Dios le había dicho, muchos años después, pero espiritualmente ya estaban muertos. Entonces tenemos una muerte física. ¿Querés preguntar algo, George? Sí, porque me gustó el tema, cómo lo encaraste, porque si yo me muero hoy, no Sí. conociendo a Jesús, no aceptando, o quizás conociendo, pero no aceptando, digamos, con un pensamiento, se podría decir, ateo o agnóstico, como quieran llamarlo, no quiero aceptar a Dios como una existencia real, ¿no? Ya yo me considero, de acuerdo a tu concepto y bíblicamente hablando, estoy muerto, aunque respire, aunque coma, aunque viva en esta vida, espiritualmente estoy muerto. No aceptando a Cristo, que es la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Me gustaría tirarle esta pregunta a Daniel, a ver, ¿a dónde voy en esa condición? Digamos, no aceptando a Cristo hoy, ¿cuál es mi destino? ¿A dónde iría mi alma y mi espíritu? No, Dani, no sé si pudiste escuchar la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, el texto que leyó George recién, Juan 3:36, ¿no? Es un texto que define justamente lo que sucede, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que lamentablemente aquel que muere sin conocer a Dios
no va a ir al cielo, sino que va a pasar por el juicio de Dios, ¿no? Es lo que por lo menos la palabra de Dios me enseña, que va a haber un juicio. Y por lo tanto, creo que uno de los problemas, como decía también recién, la muerte es algo que no se quiere hablar y es un tema al que todos tratan de esquivarle, porque la muerte también genera cierto misterio, genera desconocimiento de muchas personas. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué sucede? Y lo lindo es que Jesús pudo decirnos qué sucede, porque Él murió y resucitó. Y hoy también tenemos también evidencias de mucha gente que tuvo por momentos un paro cardíaco, minutos, segundos, o que murió y por distintas circunstancias volvió a la vida en poco tiempo, y todos contaron experiencias muy parecidas, similares. O sea, todos me hablan de que hay algo mucho más allá de la muerte, y no hace ni más ni menos que con lo que la palabra de Dios dice, que nosotros estamos aquí en este cuerpo físico, pero que nuestra alma es eterna. El otro día justo leí una frase que la puse en el Face y la compartí porque me gustó mucho, que decía, el cristiano es un ciudadano del cielo que está temporalmente en la tierra. Me encantó esa frase, ¿no? O sea, estamos acá temporalmente. La realidad es que los cristianos somos del cielo. Ahí es donde vivimos y a donde pertenecemos. Por lo tanto, estamos aquí un tiempo, y ese tiempo que estamos aquí también tiene un propósito. El tema es que podamos cumplir ese propósito. ¿Cuál es? Y compartir con otros que hay esperanza. Compartir con otros que Jesús murió en la cruz para darnos vida, y no solo vida, sino vida eterna, de la cual nos espera a todos aquellos que creemos en el Señor, ¿no? Bien, es interesante que eh, el infierno más grande que podamos vivir es justamente la separación de Dios. Esa es la muerte más terrible que pueda tener cualquier persona. Ahora, eso se plasma en un lugar. Según la Biblia, más allá de las experiencias personales que algunos han muerto, creo que la experiencia, digamos, la doctrina más fiel es la que la palabra de Dios nos enseña para aseverar que existe un lugar donde están separados de la presencia de Dios, y es horrible, y existe un cielo también, un lugar, un paraíso, que después quizás nos podemos detener un poquito en ese tema, que el Señor nos corre el velo ahí en Lucas 16. Pero el infierno, ¿dónde está ubicado? ¿Tiene un lugar físico? ¿Existe? ¿Dónde podemos definir que, según la Biblia, está ese lugar? Diego, te dejo esa pregunta. Hola, ¿cómo están? Sí, respecto al infierno, sí existe. No quiero irme directamente porque con esa pregunta es como que tengo que ir a Lucas 16, ¿no? Que describe un poquito acerca del infierno, con la parábola del rico y Lázaro. Pero sí podemos decir algunas cosas respecto al infierno y la experiencia, de acuerdo a la Biblia, de cómo es el infierno. El infierno, también la Biblia habla, o en Lucas 16, específicamente versículos 23 y 24, habla acerca del Hades, que es un lugar de tormentos, es un lugar, digamos, real, físico. Dice que en el infierno uno piensa cuando se muere como que duerme. Entonces, algunos tienen la esperanza, de los que no confían en el Señor, decir, bueno, se termina todo en la muerte, pero no, en verdad hay una eternidad. O sea, hay una eternidad para un lado y para el otro. Respecto al infierno, de acuerdo al pasaje dice que las personas que van a estar en ese lugar van a estar conscientes, o sea, no van a estar dormidas.
Es un lugar donde van a estar plenamente despiertos. Van a estar sufriendo, o sea, hay un sufrimiento físico. Ni hablar de que no va a haber esperanza. Hoy acá estamos mal, pero la esperanza está a flor de piel, por así decir. Ya sea los cristianos que estamos seguros de que sabemos porque hemos confiado nuestra vida en Jesucristo y sabemos que los que confían en Jesucristo vamos a tener vida eterna, nuestra esperanza es que vamos a vivir una eternidad con Dios. Hace un rato estaban hablando acerca de la muerte espiritual. Me gustaría decir respecto a eso, como dijo Jorge, es separación. La muerte espiritual es la separación con Dios. Porque las personas siguen vivas, con sentimientos, digamos, viven, pero separadas de Dios. Y esa separación es la muerte espiritual. Y en el infierno no va a haber esperanza porque hay una separación entre el hombre y Dios y no hay una segunda oportunidad. O sea, ya está. No hay más segunda oportunidad. O sea, es una eternidad de sufrimiento en donde vamos a estar plenamente despiertos, en donde va a haber sufrimiento, donde no va a haber esperanza. Es un lugar espantoso, de lo peor que uno... Si vos agarrás y juntás todas las películas de terror, juntas, las mezclás, sería parecido, ni siquiera cerca, ¿no? Lo mismo con Dios. Imagínate lo mejor que podría llegar a ser el cielo. Bueno, es muchísimo más grande de lo que uno se podría imaginar. Pero el infierno sí es real y la persona que no confía en el Señor, y la idea no es que no confíe en el Señor por miedo a ir al infierno, porque no es el objetivo, ¿no? Sino es la descripción bíblica de lo que es ese lugar. Es la morada de todos los muertos, en donde va a haber tormentos, una llama que no se apaga, en donde hay oscuridad también. Y bueno, es algo terrible, ¿no? Es interesante que en el caso del capítulo 16 de Lucas, que comentaste también, la persona que va a ese lugar de tormentos, que el Señor Jesús también decía, es el lugar de donde la llama no se apaga y el gusano no muere, dice, ¿no? Jesús describía ese lugar como un lugar horrible, horrible que significa alejado de Dios, ya es horrible eso, ¿no? Y esta persona que va a ese lugar, el rico, que algunos teólogos piensan que eso es una evidencia de un caso real, el Señor estaba describiendo una situación de alguien específicamente que había existido y que estaba en ese lugar. Y él se acordaba quién era en la tierra, digamos, cuando él vivía, él decía, y es más, les pidió ahí en la descripción que hace el pasaje a Abraham que mande a Lázaro, que era el mendigo, que estaba en el seno de Abraham, para que visite a sus hermanos. Es decir, tenemos plena conciencia, como bien decís vos, Diego, de nuestra vida, así sea en el infierno o en el cielo, nos vamos a recordar perfectamente qué es lo que hicimos, quiénes fuimos, y qué obras hicimos en la tierra, todos nos vamos a acordar. Pero ahí quizás no podemos abarcar todos los temas hoy respecto al infierno y al cielo, es decir, a la vida después de la vida, porque hay tantos matices. Por empezar, que hay muchos infiernos, o por lo menos tres, quiero decir, tres infiernos básicamente que se describen en la Biblia. Uno es el que estamos nombrando, donde van personas de las cuales algún día van a salir para un juicio de ese infierno, ¿no? Después hay otro que se llama el lago de fuego y azufre, y es interesante que ese infierno todavía no se inauguró, por decir de alguna manera, ¿no? Todavía el Señor no fue nadie a ese lugar, es el infierno definitivo donde van a ir los condenados después del juicio final, donde va a estar el diablo mismo, dice Apocalipsis, y otros personajes como la bestia y el falso profeta. Pero yo quisiera detenerme. En el momento que el Señor cuenta esto, hay una comunicación, por lo menos lo que dice la Biblia, ¿no? Hay una comunicación entre el rico y Abraham, que estaba en otro lugar,
¿Vos podés describir eso, George? ¿A dónde estaba eso ubicado? ¿Y cómo es? ¿Vamos a ir a ese lugar nosotros al morir, al paraíso ese, o hay otra cosa? Bueno, el pasaje es muy interesante porque nos describe dónde está el hombre rico, Lázaro y Abraham. Es muy interesante. Esto arranca en Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ahora sí, ¿no? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De esto hablabas vos, Jorge. De Claro. manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y aquí tenemos varias cosas muy interesantes, no tenemos tiempo, pero lo primero, fíjense que muere el mendigo en el versículo 22 y nos dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo hace un par de semanas comenté que cuando murió mi suegra después de una larga y penosa enfermedad llamada cáncer de páncreas, tuvo tantos dolores, muchos son sanados, ¿no? Pero ella en ese momento le tocó partir. Y cuando estaba con toda la familia frente a mi suegro, que era un hombre incrédulo, se irguió en la cama y dijo, ahí me vienen a buscar los ángeles. Y ahí partió. Y a mí me llama mucho la atención que en varias oportunidades, hoy no hay tiempo, por eso no voy a contar tampoco ni el testimonio de mi padre, ni de mi esposa, ni de mi hermana, pero estas son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Cuando nosotros partimos, hoy tenemos que atravesar las potestades del aire. Entonces Dios envía a sus ángeles para llevar nuestro ruaj, nuestro alma, nuestro espíritu, con el Espíritu Santo a la presencia del Señor, al paraíso. Punto número 2, muere el rico, no lo vinieron a buscar los ángeles. Ya ahí tenemos otro indicio y va directamente, de manera automática, así como fue mi suegra a la presencia del Señor, los que van al infierno también van en un abrir y cerrar de ojos, como va a ser el arrebatamiento. Y antes de que fuese
sepultado, obviamente, después de su partida, se encontró en este lugar de tormentos que estaba dividido en ese momento por un muro, por un valle, no un valle, una montaña, donde un abismo, claro. No podía pasar ninguno de un lugar al otro, pero en ese momento se podían ver. Digamos que esto duró hasta la resurrección de Cristo, y lo sabemos porque Jesús le dice al llamado, al delincuente arrepentido: esta noche, de cierto, estarás conmigo en el paraíso, que ya no era el Sheol, era en la presencia de Dios, ¿no? En el paraíso. Y junto con el delincuente arrepentido, Jesús se lleva a todos los santos del Antiguo Testamento, aquellos que habían creído por fe en Jesús, en aquel que habría de venir. Pero hay más cosas. Él conocía, ¿no? Hablando de la fe intelectual, el rico conocía al padre Abraham, lo conocía, intelectualmente lo conocía, pero estaba muy lejos de él. Lo otro que tenía era sed física, él pide agua. Lo otro que tenía era aflicción física y además espiritual. Lo vemos en el versículo 24, ¿no? Que pide que refrescara su lengua, porque estoy atormentado, un tormento emocional, psicológico. Y lo otro que vemos en el versículo 26, cuando habla de esa gran cima, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá, esto destruye algo, un concepto como el del purgatorio. No existe un lugar intermedio, ni antes, ni ahora, ni nunca. Nunca existió un lugar intermedio. O estás de un lado o estás del otro lado. O tenés vida eterna juntamente con Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, o lo rechazaste a Él de manera expresa o no, y no lo conocés y estás en el infierno. No existe esa enseñanza de que hay un purgatorio. No lo hay. No lo hubo ni lo habrá. Interesante, George. Claro. Pero me quiero detener un segundo porque ahí la separación, y en ese momento que los santos iban, como decís vos, aparentemente era acá abajo en el centro de la tierra, estaban esos dos lugares, ¿no? El infierno sigue estando, y damos esta certera enseñanza porque justamente la Biblia nos muestra que los muertos bajan a ese lugar, ¿correcto? Entonces, se da por seguro que la Biblia nos está demostrando, nos está corriendo el velo, que ese lugar se encuentra aquí abajo en la tierra, ¿no? El lugar de los que van al infierno. En ese mismo lugar, separado por ese abismo, que es interesante que es un lugar, es un infierno donde están amarrados o atrapados muchos espíritus justamente que se rebelaron, ángeles caídos. La Biblia nos revela esto en Apocalipsis también. Hay un dato que podemos tirar: cuando es liberado el Gadareno, los demonios, que era una legión, le dicen: no nos mandes al abismo, y en todo caso le pidieron entrar a los cerdos. Es muy interesante eso, porque es un lugar, es un infierno donde ellos también sufren la cárcel de estar ahí adentro, ¿no? Es muy interesante que van a ser liberados en algún momento, cuando el anticristo, el que encarne al mismo Satanás, les deje salir para hacer las fechorías sobre la humanidad. Entonces estamos, para que la gente vaya entendiendo el panorama, ¿no? Y ubicarla. Estamos en lugar de los muertos, donde van los que no creen, los que no quieren creer en el Señor. El infierno, donde hay llama y tormento, donde se sufre físicamente, aunque no podamos entender, pero nuestros sufrimientos continúan. El gusano no muere, los tormentos no mueren.
nuestra historia no se perdió, no es que vamos a ser fantasmas al morir, seguimos siendo personas, ¿correcto? Y luego el Señor libera, después de resucitar, abre el cielo, donde no había ido nadie, humanamente hablando, y nos habilita. Es decir, que hoy al morir, yo hoy me muero en Cristo, conozco a Jesús, acepto su salvación. ¿Cuál es mi destino hoy? Hoy, ¿cuál es mi destino? Quizás lo dejamos a Dani. ¿Cuál sería mi destino hoy? ¿A dónde voy, Dani? Es muy lindo todo lo que está describiendo, ¿no? Y estamos corriendo, como quien dice, un velo para muchos, ¿no? Porque para muchos, como dije al principio, puede ser un misterio, pero la palabra de Dios nos va revelando todo esto. Y es muy interesante, sí, que, como dijiste al principio, como que el Señor inauguró el cielo, ¿no es cierto?, después que Él ascendió, Claro. después que resucitó, los muertos en Cristo van a la presencia de Dios. Y ahí esperamos con Él aquellos que han muerto. Y después nos revela la palabra de Dios también, que dice que cuando el Señor venga, va a buscar a su iglesia, dice que primero resucitarán los muertos en Cristo, sus cuerpos, ¿no es cierto? Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y llevados juntamente con Él al cielo. Y bueno, después ahí saldría el tema, ¿no es cierto?, acerca de volver a reinar, acerca del milenio, que también estuvimos hablando, que es un tema muy, muy interesante. Pero lo lindo y lo hermoso de esto es que la muerte para el cristiano, si bien es doloroso la separación que se produce entre aquel que muere y aquel que todavía sigue vivo, pero lo maravilloso que uno sabe que se va a encontrar con algo muchísimo mejor. Por eso Pablo lo dijo y lo expresó también, dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice, ¿no? O sea, morir para Pablo era ganancia, pero sabía que tenía que quedarse porque tenía un propósito. Y eso es lo bueno que nosotros tenemos, la esperanza de saber de que es un tiempo que vamos a estar acá y después cuando muramos vamos a la presencia de Dios y lo que nos espera, dice también en su palabra, que lo que no subió al corazón del hombre, ni ojo vio, ni en nuestro pensamiento, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, ¿no? O sea que lo que nos espera es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Es algo maravilloso, ni la mejor idea que podamos tener del paraíso se asemeja tal vez a lo que Dios tiene preparado. Por lo tanto, luchar y sufrir por Cristo vale la pena, totalmente. Amén, amén. Bueno, yo creo que hoy tiramos muchísimos datos a la gente y lo más importante que me gustaría remarcar es que el reino de los cielos es un lugar que existe. Pablo dice que lo visitó, como decía Daniel, él subió al tercer cielo y vio cosas, como decía él, que ojo no vio ni oído yo en esta tierra. Él tuvo la experiencia de haberlo vivido y lo expresa, lo plasma en la palabra de Dios, en las cartas que él escribía. Y ese reino, ¿cómo puedo llegar yo? ¿A través de qué? Ya creo que está implícito en todo lo que dijimos y creo que también lo expresamos. Pero yo quiero ir al reino de los cielos, a ese reino que Jesús prometió. ¿Qué tengo que hacer? Me gustaría que vos lo puedas redondear, Diego, y así después oramos y creo que vamos a tener que continuar mucho más, porque da para hablar, este tema es muy vasto, pero me gustaría que vos, Diego, definas cómo hago yo hoy para ir al reino de los cielos. Sí, es interesante porque tanto, bueno, en el caso de Moisés y las personas que estaban antes de que Cristo se hiciera hombre, bueno, hay personas que fueron salvos también, pero hay una coincidencia entre esas personas que, como Moisés,
que Dios las declara justas. ¿Por qué cosa? Por su fe, por la confianza que tenía, algo que el hombre rico no tenía, porque aún en el infierno seguía sin arrepentirse, lo trataba a Lázaro como un siervo, le decía, mandá a Lázaro, ¿no? Todavía no había entendido, y es por eso que está en ese lugar, de qué se trata las buenas noticias. Básicamente es el confiar. A mí me gusta este ejemplo, que cuando uno confía tiene que conocer. Por ejemplo, voy a tu casa, Jorge, y vos me invitás a sentarme en la mesa, a sentarme en la silla, ¿no? Yo veo la silla, primero sé de qué se trata, sé para qué sirve la silla, la miro y yo sé que va a sostener mi cuerpo, ¿sí? Entonces, hay un conocimiento previo, pero el hecho de conocer sin sentarme, no estoy poniendo confianza en esa acción, solamente tengo el conocimiento. Ahora, la confianza tiene que ver con, yo sé de qué se trata, sé para qué funciona, y yo confío y creo que esa silla va a servir para yo poder sentarme y descansar mi cuerpo sin ningún problema. Con Cristo es un ejemplo bastante burdo, pero bueno, por ahí es lo que se me ocurre. Con Cristo es lo mismo. Yo sé quién es Cristo. Sé que Jesús es el Hijo de Dios. Sé que Jesús es Dios. Sé que Jesús murió. Necesariamente tuvo que morir por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y que por mi propia cuenta no hay manera, no hay forma de que pueda ser justo por mi propia cuenta. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que tomar mi lugar, y ese fue Jesucristo. Jesús muere, pero no es suficiente sin la resurrección. La resurrección es lo que cierra todo. Ahora, yo creo en esto, yo conozco esta realidad, sé qué es lo que merezco sin Cristo, y ahí es donde viene la confianza, ahí es donde yo me siento, es donde apoyo y confío toda mi vida. Porque ahí se basa, Señor Jesús, yo merezco la muerte espiritual, la muerte física, merezco el infierno, la separación eterna de tu presencia, pero por eso te necesito, yo me arrepiento de todos mis pecados, confío plenamente en vos, a partir de ahora voy a vivir una nueva vida, vos vas a ser mi Señor, voy a vivir a tu manera. Y entonces, solamente entonces, y otra vez, la confianza. Se trata de la confianza. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Dos cosas. Arrepentimiento y fe. La fe tiene que ver con confiar. Amén. O sea, muy bueno. Y ahí es donde nosotros entramos, es la decisión que nosotros tomamos, pero sin lugar a duda, Jorge, sin lugar a duda, de que Dios ya había preparado el camino previamente. Empezó a tocar nuestro corazón, utilizó las circunstancias, utilizó todo para que nosotros podamos llegar a ese momento. Y eso lo hace con todos. No hay nadie que no prepare ese camino. Pero está en nosotros en aceptar, en confiar, no en tener una idea ni un conocimiento, sino en confiar, ¿no? Sentarme en la silla de la salvación, por así decir, y abrazar completamente el Evangelio. Así que tiene que ver con esto, ¿no? Con arrepentimiento y fe. Bien, y me gustaría, para cerrar ya el programa de hoy, vamos a continuar con el tema de la vida después de la vida o después de la muerte, de los infiernos, del cielo, del lugar a donde vamos a ir. Pero básicamente quizás haya alguien que el Señor fue preparando, como dijiste vos, Diego, para que se encuentre con este video hoy y pueda sentarse plenamente con confianza en la silla de Jesús, ¿no? La silla que Jesús preparó, que es por fe, porque ninguno de nosotros llega al cielo y va a decir, abran las puertas porque lo merezco, ninguno de nosotros. Él abrió las puertas para que podamos entrar. Y me gustaría que podamos hacer una oración por aquel que quizás se encuentre con este video
y necesita una respuesta para su vida y que Dios, que Jesús lo trajo y que no por casualidad, para que escuche y acepte por fe el amor de Dios y sea uno más en ese reino de los cielos que es tan real. Dani, ¿querés orar por las personas que quizás escuchen esta palabra para guiarlos en oración y que puedan aceptar a Cristo en sus vidas y entrar al cielo también como nosotros, como las promesas que tenemos? ¿Cómo no? Y bueno, como dijiste vos, el tema da para mucho más. Y creo que así también como George, yo también tengo algunos testimonios muy lindos de cristianos, hermanos nuestros que murieron en el Señor y que vinieron a buscarlo a Los Ángeles y cosas muy lindas que lo vamos a dejar para la próxima, esos testimonios. Pero si bien hablamos de este tema que por ahí para muchas personas y mucha gente le puede traer cierto temor, miedo, lo que queremos hacer es traerle la buena noticia a través de la palabra de Dios, que es la única que nos dice la verdad y nos da certeza de que todo lo que dice aquí es correcto, es cierto. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que Dios dijo se ha cumplido y se va a cumplir. Querer decirles que pueden tener esa paz y esa tranquilidad de que, si bien es cierto, ninguno de nosotros tenemos la certeza de la vida, sabemos que estamos hoy vivos, pero no sabemos si mañana amanecemos vivos. Podemos descansar en las promesas de Dios y confiar que nuestra vida está en las mejores manos, en las manos de Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Y bueno, quiero hacer una oración para cerrar este tiempo y para invitar a aquellos que tal vez no tengan paz, no tengan tranquilidad, de que si mueren no saben a dónde van, que hoy puedan, hoy mismo, en este mismo instante, entregar su vida al Señor y saber y tener la certeza y la seguridad que van a estar con el Señor, si tienen que morir o tienen que partir, como cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo la tenemos. Así que quiero orar por esto y decirte, querido Padre, sabemos que si bien es cierto que nosotros preparamos tal vez un tema para hablar, para compartirlo con las personas que nos escuchan, yo sé que tú nos guías, que tu Espíritu Santo nos lleva a poder, Señor, tocar temas, que hay muchas personas que tal vez tengan dudas, miedos, prejuicios, y que, Señor, hoy podamos de alguna manera un poquito haberle traído luz y por sobre todo esperanza a estas personas que no saben qué va a pasar después de la muerte, y poder decirles una buena noticia, que tú viniste al mundo a entregar tu vida por nosotros, Señor. Y por eso tú dices en tu palabra que tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna, Señor, se encuentra en Jesucristo. Para aquellos que pueden hoy, Señor, entregar su vida y su corazón en tus manos, Señor. Como dijo Diego, es fe, es creer. Y esa fe y esa creencia se ve cuando nosotros actuamos en consecuencia a lo que decimos. Ponemos, Señor, nuestra confianza total en tus manos y nos entregamos en ti. Por eso, Señor, toca los corazones de las personas que nos escuchan, bendícelas y que hoy, si no te conocen, hoy te puedan conocer, que puedan abrir su corazón, porque tú estás golpeando a tu puerta. Y dices que tú golpeas a la puerta, estás llamando, y si alguien abre la puerta de su corazón, tú entras en su corazón y reinas en él, en su corazón. Oh, Señor, te pido en el nombre precioso de Jesús que hoy esto pueda suceder en muchas personas. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.